Buenos días, vamos hoy a exponer procedimientos jurídicos. Nuestro grupo es el número 7 y vamos a exponer lo que hemos visto en procedimientos jurídicos. Acá tenemos el Código de Honor del Soldado Colombiano. Aquí tenemos los integrantes del grupo número 7, los cuales vamos a exponer los siguientes temas. Vamos a hablar de quién es el primer responsable. Es la primera autoridad del Estado que aborda el lugar de los hechos. Nos referimos a aborda porque se apropia del lugar de los hechos, o sea, se hace cargo del lugar, porque si no diríamos llegar o pasar, que es algo muy diferente. En nuestro caso, un miembro de la fuerza pública. Vamos a hablar en nuestro caso como primer responsable, un miembro de la fuerza pública, como podemos ver en la imagen del fondo, un militar. Al primer respondiente o responsable no le corresponde realizar labores investigativas ni científicas. Esto le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, como está de acuerdo al artículo 200 de la Ley 906 del 2004 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, debe realizar tareas básicas como garantizar que el lugar de los hechos, los elementos materiales probatorios y evidencias físicas no se alteren, contaminen, destruyan o deterioren, ya que son de vital importancia para el desarrollo de la investigación penal. Aquí nos quiere decir es que debemos que preservar la escena y el lugar de los hechos intacta, acordonando el lugar de los hechos y evitando que ingrese personal no autorizado para que no altere ni contamine la escena y así se pueda concluir una investigación exitosa. ¿Quién dice que las fuerzas militares deben cumplir funciones del primer responsable? Según el artículo 217 de la Constitución Política Colombiana, 1921, dice que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Como podemos ver, lo subrayado en rojo dice que las fuerzas tendrán como obligación defender el orden constitucional, y pues defendiendo el orden constitucional es como defendemos y cumplimos las funciones de primer responsable. Marco legal de primer responsable judicial. Artículo 118 de la Constitución Política Colombiana dice que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Esto quiere decir que la policía es el primer órgano que atiende estos casos de primer responsable y procedimientos de policía judicial. ¿Quién realiza la indagación e investigación de un delito? Según el artículo 200 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito. Como podemos ver en la imagen del fondo, pues tenemos a la Policía Nacional, a la Fiscalía, con realizando labores de investigación, ya que pues esta es la que imparte la justicia. ¿Qué órganos ejercen funciones permanentes de policía judicial? Según el artículo 201 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, los órganos de policía judicial permanentes son el CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Judicial de la PONAL, y en lugares donde no hubiere miembros de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. Como podemos ver ahí, está el escudo de la Fiscalía General de la Nación, el de la DIJÍN, que es la Policía Judicial de la Policía Nacional, y la Policía Nacional, que realizarán estos casos de policía, estas funciones de policía judicial, según el artículo 201, Ley 906 de 2004. ¿Qué órganos ejercen funciones de policía judicial de manera especial? Según el artículo 202 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, los órganos que ejercen funciones permanentes especializadas de policía judicial dentro del proceso penal son los siguientes: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, los directores nacional y regional del IMPEC, los alcaldes, los inspectores. Esto quiere decir que estos órganos, pues como podemos ver los logotipos ahí en el fondo, son los que ejercen funciones de policía judicial. ¿Cuáles son los órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial? Según el artículo 203, Ley 906 de 2004, dicen que ejercen funciones de policía judicial de manera transitoria los entes públicos que por resolución del fiscal general de la Nación hayan sido autorizados para ello.
Como podemos saber, pues nosotros como fuerzas militares ejercemos funciones de policía judicial de manera transitoria, así en lugares que no lleguen la policía judicial, que les sea difícil acceso. Como pueden ver la imagen del fondo, pues en esos terrenos, en esas ubicaciones geográficas, no puede llegar la policía judicial, por lo cual se hace un enlace con la policía judicial para que nosotros como fuerzas militares podamos ejercer las funciones de policía judicial. Proceso de aseguramiento de fuerzas militares. Primer responsable. 8 pasos del primer responsable. Verificación, la existencia del lugar de los hechos. Segundo, tenemos establecer seguridad perimetral. Tercero, tenemos verificar la existencia de posibles artefactos explosivos con técnicas EXDE. Como cuarto, tenemos verificar la presencia de posibles heridos y muertos. Quinto, acordonamiento del lugar de los hechos. Sexto, tenemos establecer la presencia de testigos o partícipes. Séptimo, tenemos solicitar la presencia de policía judicial. En este caso, pues podemos contactar lo que es el comando superior y lo que es policía judicial. Y como último paso tenemos entregar la escena del crimen, que es ya de lo reglamentario y en regla con el formato FPJ4. Responsabilidad de las fuerzas militares como primer responsable judicial. En este caso, la responsabilidad que tiene el primer responsable es, como primer punto al llegar al lugar de los hechos, en este caso debe aislar el lugar con un cordón de protección, en este caso con el fin de preservar y evitar la alteración o contaminación de los elementos de material probatorio y asimismo de la evidencia física. Como segundo punto tiene que se debe instalar en este caso dispositivos de seguridad perimetral, en este caso que corresponden a un procedimiento EXDE. En este caso quiere decir que se hace con patrullas que se ubican alrededor de una zona, esto con el fin de prestar seguridad a un lugar específico. En este caso, el procedimiento EXDE corresponde a lo que es pequeñas unidades especiales entrenadas y capacitadas para la búsqueda, localización y destrucción de lo que son los artefactos explosivos. En este caso se realiza en el lugar de los hechos previamente establecido con el fin de garantizar la vida de la tropa y de los funcionarios de la policía judicial para lo que es la preservación y lo que es la conservación del lugar de los hechos. En este caso, como tercer punto, tenemos que se debe permitir el acceso al lugar de los hechos únicamente de lo que corresponde al equipo de policía judicial. Como cuarto punto, tenemos que se debe diligenciar y firmar el formato de actuación primer respondiente que corresponde al FPJ4, denominado así, y lo que corresponde a la demás documentación. Como último punto y el más importante, tenemos que se debe hacer entrega documentada de lo que fue el del lugar de los hechos o la escena del crimen mediante un formato adjunto a los funcionarios de la policía judicial. Como segundo punto y especificando para que se entienda un poco mejor, explicaremos cómo instalar dispositivos de seguridad perimetral. ¿Qué quiere decir esto? En este caso corresponden a procedimientos EXDE que se realiza en el lugar de los hechos previamente establecido con el fin de garantizar la vida de la tropa y de funcionarios, como ya lo habíamos mencionado. En este caso se tienen técnicas EXDE que se denominan así. Tenemos dos métodos, el método canino y el método electrónico. El método canino consiste en utilizar lo que es ejemplares caninos en la búsqueda y destrucción de las minas antipersonal con el fin de, aplicando procedimientos de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Y un método electrónico que consiste en utilizar equipos de barreminas que a distancia realizan destrucción de lo que son las minas antipersona, con el fin de lo que, como decíamos, garantizar la seguridad de la tropa. Y como cuarto punto y especificando este punto, tenemos que se debe diligenciar y firmar la documentación correspondiente. En este caso, como primer documento se parte del formato de actuación de primer responsable FPJ4, que en este caso corresponde a que para su debido diligenciamiento se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para obtener la mayor cantidad de información, uno como funcionario público debe conocer el lugar de trabajo.
es decir, si corresponde a una zona, localidad, cuadrante, decir cuál es el nombre del barrio, los lugares característicos que les serán de gran ayuda en algún momento para diligenciar el formato. En este caso, la dirección nos corresponde a la información que identifica plenamente el lugar de los hechos, es decir, como la nomenclatura, es decir, podemos especificar si es una avenida, una calle, una intersección, entre otras abreviaciones. Tenemos el barrio, lo que es el barrio, que es el nombre con el cual pues es conocido el sector donde ocurrieron los hechos, la zona, localidad y vereda, que en este caso es la división administrativa que nos permite conocer y distribuir las responsabilidades gubernamentales, lo que asegura una mayor cobertura para brindar mayor seguridad. Las características en este caso pues corresponden a las descripciones físicas de lo que es el lugar de los hechos que ambientan el entorno, sirviendo como un punto de referencia para el momento que será procesado por policía judicial. En este caso se puede dar como ejemplo si corresponde a un conjunto residencial, a un edificio, a una casa, a una bodega, entre otros. La hora probable de la ocurrencia de los hechos. En este caso, por lo general, se obtiene mediante testigos, familiares y amigos allegados, y en su defecto, de no serlo así, pues se tiene como referencia la hora dada por el CAD. En este caso se debe tener en cuenta que mediante un excelente coordinamiento se logrará la mayor conservación del lugar de los hechos y asimismo pues permitirá a nosotros como investigadores de policía judicial o a los investigadores de policía judicial realizar una labor efectiva en la búsqueda, hallazgo y recolección, embalaje, protección y sometimiento a cadena de custodia, los elementos de material probatorio y la evidencia física. Usted como primera autoridad, pues le corresponde proteger con un debido acordonamiento. Cuando se altera, se puede decir algo importante y es de suma relevancia, que cuando se altera el lugar de los hechos se corre el riesgo de desviar lo que es la investigación y de perder los elementos de material probatorio que no podrán ser recuperados en ningún momento. El acta de derechos de capturado que se denomina FPJ6. En este caso, para llenar esta se deben cumplir con el procedimiento de captura de una persona a quien inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta con conformidad con el artículo 303 del Código Penal. El capturado se le hace saber sobre el hecho que se le atribuye, el derecho a indicar la persona a quien se le debe comunicar su aprehensión, el derecho a guardar silencio, el derecho a que tiene a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible y pues de no serlo así, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le proveerá uno para su defensa. La captura en flagrancia, el formato FPJ5. En este caso, pues se denomina así, solamente se llenaría lo que es el departamento que corresponde a lo que es nomenclatura correspondiente a la administración del lugar, el destino del informe, para hacia dónde va dirigido el informe, la presunta conducta punible describiendo los hechos, el lugar de los hechos y, como ya habíamos explicado, la dirección, barrio, localidad, que ya corresponden a la nomenclatura que corresponde a la administración del lugar. El formato de acta de lugares inspección FPJ9. En este caso es una diligencia que se practica conforme a lo establecido en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261. Lugar de los hechos. El lugar de los hechos es el espacio material o escena del crimen, donde presuntamente se cometió el delito que se investiga y que por ello puede contar con evidencias relacionadas con la investigación. Ya por aparte tenemos lo que es el lugar del hallazgo, y el lugar del hallazgo es el espacio material donde se encuentran elementos que pueden ser considerados como evidencias en la integración de una investigación por la comisión de un delito. Lo que es ya la clasificación del lugar de los hechos. Esta se realiza en varios grupos y esto se hace dependiendo de las características propias de cada área física, y así podemos considerar como primero está el campo abierto. En el campo abierto, este es cuando no existen paredes o elementos que lo aíslen del ámbito público,
o que permita que las condiciones climáticas modifiquen o alteren los indicios que se encuentran en el lugar. Como segundo encontramos lo que es el campo cerrado. Este se presenta cuando el lugar está aislado del ámbito público, que las condiciones climáticas no modifiquen o alteren los indicios que se encuentran en él. Y ya como por último encontramos lo que es el tercero, que ya es el espacio mixto. Y este se presenta en ocasiones donde hay un lugar con una área de características cerradas y un área de características abiertas dentro del mismo lugar. Asimismo, podemos clasificar el lugar de los hechos, que es en base a los indicios encontrados, como lugar de los hechos donde propiamente se cometió el acto ilícito, lugar de enlace o traslado, que fue el movimiento que se realizó en los indicios, y finalmente el lugar del hallazgo, como lo había dicho anteriormente, el cual es el área física donde finalmente se encuentra el indicio principal del hecho cometido. Importancia en el lugar de los hechos. Es el sitio de mayor importancia y trascendencia en la investigación de un presunto hecho delictivo, y desde este punto inicia el protocolo de investigación forense. En este caso, donde vamos a encontrar lo que son elementos de material probatorio y evidencia física que iniciarán con el proceso de investigación. Todo esto con la finalidad de obtener la mayor cantidad de pruebas científicas para conocer la verdad de los hechos. Métodos de búsqueda en el lugar de los hechos. Vamos a mencionar algunos métodos de búsqueda que se realizan en el lugar de los hechos. Tenemos espiral, que se ingresa dando círculos, tenemos cuadrícula, tenemos punto a punto, que es de donde alcanzamos a observar algunos elementos de material probatorio y pasamos al siguiente y vamos haciendo numeración, y tenemos radial. Cadena de custodia. Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización en el lugar de los hechos hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Se aplica teniendo en cuenta identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios en cadena de custodia. Bueno, en pocas palabras podemos decir que la cadena de custodia es como un sistema en el cual se controla al transportar los elementos materiales probatorios que se encuentran en la escena donde se cometió el crimen. Esto es más que todo utilizado para que no hayan alteraciones o hagan cosas que puedan vulnerar o modificar los elementos encontrados allí, que ya permitan la caída del caso o no puedan contribuir con la aclaración del delito. Bueno, aquí como pueden ver se llena el formato FPJ8, que es el de cadena de custodia. Aquí tenemos un breve ejemplo llenado por Ángela Villamil Hernández, no identificada con número de cédula de ciudadanía 11 27 42 37 31, identidad CTI, donde dice que el elemento que se encontró allí fue un preservativo, al parecer usado con una sustancia blanca en su interior. Aquí como podemos ver, este es el formato FPJ7, donde es para rotular los elementos probatorios y evidencia física. Por ejemplo, este es para rotular. Aquí dice que se rotuló una sustancia líquida de color rojo, donde el elemento encontrado ahí lo recibe, en este caso, Leonardo Quevedo Villamil, donde dice que el propósito del traslado es transporte, y dice que en el estado en el que se va a recibir el embalaje es sin revisar el contenido. Bueno, la importancia del lugar de los hechos. ¿Cuál es la importancia del lugar de los hechos? Pues la importancia es que permite determinar los lineamientos para la inspección al lugar de los hechos, orientados a la protección, búsqueda, fijación y recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física, para garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa. Procedimientos para la entrega del lugar de los hechos por el personal de las fuerzas militares. El comandante encargado de la protección del lugar de los hechos debe controlar el acceso al lugar de los hechos. Pues este control se hace para evitar que hayan alteraciones o modificaciones en la escena del crimen. Prestar apoyo y brindar la información que se requiera. Se puede, como nosotros hacemos papel de primer respondiente,
pues al llegar a la policía judicial se les requiere información que nosotros tengamos que se ayude para la contribución de la declaración de los hechos. Entregar a la policía judicial el formato de primer respondiente FPJ4 debidamente diligenciado. Junto a este formato se debe entregar si hubieran heridos, indicando qué procedimiento se realizó. Si hay capturados, armas o elementos incautados, se deben entregar con una acta de incautación y informes de actividades realizados por los miembros de la patrulla como un anexo al formato FPJ4. Bueno, aquí pueden visualizar el formato que se llena FPJ4, que es el que es para poder entregar el lugar de los hechos al personal de la policía judicial. Bueno, profe, eso fue todo por hoy.